Y llegué a ir allá donde ella vivía y realmente pues la misma historia, pero al revés. Carro hasta ahí, de ahí en una hora prácticamente caminando prácticamente, porque puedes ir a caballo, puedes ir en toda esta historia, pero cuando llegas a casa de la paciente te das cuenta que entre los hijos mismos, el esposo, personas mayores ya, pues le hicieron como unas rondanas bien artesanales y cuando vienes a ver la cirugía era del hombro y con unas bolsas de arena y unas botellas o los pomos, como decimos allá, llenos de piedras y de estas cosas, ponían el peso y eso le alzaba el hombro con una rondana y algo le bajaba, con la misma tendedera donde ella colgaba la ropa, no sé, en fin, de que ellos innovaron con los ejercicios que uno le indicó y crearon más bien las condiciones con bien rústicas con lo que tenían y los resultados de esa señora fueron espectaculares por una buena terapia, con una cirugía con muy mal pronóstico por la mala calidad ósea, por un grupo de factores y sin embargo otros pacientes en la misma ciudad bien operados, con quizás mejores pronósticos que esa señora, no acuden a la terapia o lamentablemente pues le dan una terapia inadecuada y los resultados ni parecidos a los que puede tener esa paciente. Entonces, todo eso te va educando y hasta cierto punto llega un momento en que Kinésica, pues hemos tratado de eso, ¿no? De crear una atención integral donde el paciente reciba todo desde cierto punto de vista, no solo desde el punto de vista terapéutico y traumatológico, sino también en estas otras alternativas, incluso holísticas o no tan convencionales, es tratar el paciente de manera integral y hasta desde el punto de vista emocional y ayudando en ese sentido. Aún faltaría mucho más. Quisiéramos tener un equipo mucho más integral en todos los sentidos y realmente que el paciente ahí pueda recibir todas esas atenciones al mismo tiempo. Pero bueno, también hemos ido logrando poquito a poco los resultados que hemos podido lograr y realmente pues queremos seguir así, ¿no? Paso a paso ahí, ladrillo a ladrillo, seguir construyendo el muro, ¿no? Y ha sido toda una experiencia, la verdad. ¿Tú pudieras expandir un poquito más entre la relación entre dolor y ejercicio físico? Por ejemplo, tienes un paciente que le duele, por ejemplo, la rodilla, o tuvo una lesión y está en un proceso de rehabilitación y está sintiendo un poquito de dolor. ¿Cuándo es mucho ejercicio? Se debe hacer reposo? ¿Cómo el paciente puede saber? Porque, por ejemplo, puede ser que un paciente te diga, que tú le digas a un paciente, necesitas caminar para que pierdas peso, necesitas hacer actividad física. Y el paciente te dice, pero es que me duele la rodilla, no puedo caminar. Entonces, ¿cómo encontramos el balance ahí? A ver, ahí una vez más es una cuestión de personalización, ¿ya? En el sentido de que el ejercicio físico, bueno, ya está demostrado incluso en algunos artículos y hasta cierto punto en la mayoría de las enfermedades crónicas degenerativas articulares, te hablan del ejercicio como el pilar fundamental de tratamiento de cualquier condición articular, ¿ya? En el sentido de que se ha demostrado que un ejercicio bien direccionado, acorde a la talla, el peso, las enfermedades asociadas, las capacidades físicas de cada persona, pues realmente se convierte en un tratamiento tan eficaz y tan efectivo como para el dolor, sobre todo, y para el control del dolor, como cualquier antiinflamatorio de los que hay en el mercado en estos momentos. Quiere decir que hay estudios incluso que han comparado, por ejemplo, el diclofenaco con el ejercicio físico y los resultados han sido iguales o mejores con el ejercicio físico. ¿Qué pasa? Que ahí entran a jugar otros factores como los que me estás mencionando, ¿no? De que si yo tengo sobrepeso y voy a empezar a hacer ejercicio físico, quizás tenga o que bajar más de peso en dependencia del ejercicio que vaya a hacer o tenga que hacer un ejercicio diferente al que habitualmente hacen la mayoría de las personas, ¿ya? Porque entonces, si tengo sobrepeso y voy a hacer ejercicio, pues evidentemente voy a sobrecargar mis articulaciones de carga y si esas articulaciones de hecho ya están con cierta molestia, con cierta inflamación, crónica, incluso por el propio sobrepeso, por la propia obesidad, genera inflamación crónica a diferentes niveles. Si esas articulaciones están sobrecargadas precisamente por el exceso de peso para que fueron creadas,
y yo me pongo a hacer ejercicio, sobre todo ejercicios de impacto para las articulaciones, o de sobrecarga, o de simplemente carga, ya, como decir caminar, por ejemplo, y empiezo a caminar, empieza a dolerme la articulación, me empieza a molestar, me empieza a dar ciertas manifestaciones, que llega el momento entonces que el paciente pierde la fe en el ejercicio y dice, no, yo empecé a caminar, pero empecé a caminar y me empezó a doler más. Y evidentemente ya, pierde la fe y abandona el ejercicio y no recibe los beneficios que le puede reportar. Entonces ahí entra precisamente esto que me estás diciendo, ¿no? Uno lograr pues aterrizar acorde a los factores de cada persona, lo beneficioso que el ejercicio puede lograr ser, pero tocando siempre y llevándolo de la mano por diferentes alternativas que a la larga pudieran evitar de que el ejercicio lejos de un beneficio se convierta en un problema, ¿no? Y precisamente esto que me estás diciendo, generalmente con pacientes obesos o pacientes con ciertas enfermedades, pues no todos llevan el mismo ejercicio, no todos llevan la misma carga, no todos llevan la misma frecuencia, no todos llevan la misma duración. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces eso lo tratamos de hacer muy empíricamente. Y al hacerlo muy empíricamente, nosotros mismos como pacientes, pues en muchas ocasiones lamentablemente nos terminamos lesionando. Porque entonces, no sé, a veces decimos, no, yo, doctor, yo no sé, no mejoré o me aumentó el dolor porque mi esposo camina 2 horas todos los días de lunes a viernes. Y yo empecé a caminar con él y me empezó a doler más. Claro, si tu esposo, pues lo estás diciendo, si ya lleva un tiempo importante de su vida caminando 2 horas. 2 horas todos los días, de lunes a viernes. Entonces tú vas a empezar, eres sedentaria, tienes sobrepeso, además de eso eres diabética o eres hipertensa, la capacidad física tuya en estos momentos está bien reducida. Ya vienes con cierto dolor cada vez que haces largas estadías de pie, largas caminatas, subes muchas cuestas, bajas muchas escaleras o gradas, vas a una fiesta y bailas con la familia y al otro día prácticamente no te puedes levantar de la cama. Entonces te vas a poner a caminar las 2 horas que camina tu esposo todos los días. No, no, así no va a funcionar. Entonces, a ese paciente, pues quizás entonces hay que buscarle ejercicio de más bajo impacto, onda tai chi, onda yoga, que empezar a reducirle la dieta, bajarle un poquito el peso, trabajar entonces quizás incluso hasta bicicleta estática o ejercicios en piscina, el que tenga la posibilidad, que ya ahí no es lo mismo caminar en una piscina que caminar en el ambiente normal, ¿ya? En fin, de que entonces uno va buscando alternativas y va buscando entonces qué otros factores predisponentes tiene esa persona para realizar el ejercicio que pudieran de alguna manera que ese ejercicio le pueda reportar todos los beneficios que lo puede realizar. Y a veces es tan simple, a ver, tengo pacientes que no tienen ninguna contraindicación, por ejemplo, para caminar, que sería algo beneficioso y que casi todas las guías, incluso desde el punto de vista cardiovascular, precisamente te recomiendan caminar, ¿ya? No tienen ninguna contraindicación para caminar, no tienen obesidad, no tienen ningún otro factor y de pronto empiezan a caminar y empiezan con dolor en los pies y le empieza a doler el talón y empiezan a hacer una fascitis plantar. Y a veces es tan simple como que ese paciente incluso que no es obeso, no tiene ninguna otra enfermedad, no tiene ninguna contraindicación para caminar y hasta cierto punto es bastante activo físicamente, te empieza a hacer una fascitis plantar y cuando lo empiezas a evaluar, te das cuenta de que está usando un calzado inadecuado para caminar o que está caminando por una superficie un poco dura o con muchos desniveles del terreno y está sobrecargando la fascia plantar y eso es suficiente para generar una fascitis y ya te deja de caminar. Y solo cambiando el calzado es suficiente. Entonces, a veces es tan simple como eso. ¿Qué otros factores, desde mi punto de vista, influyen en esta situación? Bueno, uno, la modernidad nos ha llevado a querer resultados rápidos también. Ah, Entonces, antes, no sé, íbamos a viajar a algún lugar y eran horas esto mismo que hablamos yo en mis tiempos, ¿no? Un carretón con un caballo, te metías días para llegar a la otra ciudad. Ahora, bueno, tenemos los autos, por suerte. Antes, no sé, te ibas a cocinar y tus abuelitas se metían desde las 6 de la mañana cortando y hirviendo la carne y haciendo tal cosa. Ahorita metemos en un microwave y ya.
Antes la información, pues tenías que buscarse una búsqueda brutal, ya por suerte la tenemos al alcance de la mano y ya con la inteligencia artificial a veces ni tenemos que hacer búsqueda porque le preguntamos ya a ChatGPT por un tema y te da respuesta y hasta, en fin, de que de alguna manera o no, y lo veo hasta con mis hijos, ¿no? El hecho de, no sé, prefieren los TikTok y los shorts y estas cosas que sentarse a escucharnos a nosotros teniendo una conversación como esta, ¿no? O ver una película ya épica de las que son brutales y tienen Óscares y las bandas sonoras y la fotografía y todo, ¿no? Si la película durara un minuto y la pudieran correr y pasar para la otra, pues preferían eso. Entonces realmente hasta cierto punto la modernidad nos ha buscado o nos ha llevado a buscar o adaptarnos de alguna manera a tener resultados rápidos y de cierta manera a buscar esos resultados rápidos. Y si no tenemos esa respuesta rápida, pues como que abandonamos rápidamente también esa alternativa de tratamiento, ¿no? Entonces el ejercicio realmente es algo espectacular, pero como todo lo bueno en muchas ocasiones también lleva su tiempo Y así y también lleva un es, periodo de el adaptación. dolor en el hombro es parecido, ¿verdad? Muchas personas le duele el hombro, es muy común. Y me imagino que muchas personas cuando le duele el hombro tratan de no moverlo, pero tengo entendido que debería ser lo contrario, tratar de moverlo, pero de la manera correcta, ¿verdad? Precisamente kinésica se llama kinésica por eso mismo, ¿ya? Por la acepción de, generalmente en el latín, kinesia viene de movimiento, ¿no? Entonces, desde nuestra formación, incluso con el profe, había como, quizás pudiera decirse como un eslogan o algo así, pero a la misma vez un principio, pienso yo de todo, de que el movimiento es vida y la vida es movimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eh, para las articulaciones no es diferente y para el cuerpo de manera general no es diferente. A veces nos vamos, uno como especialista en la parte articular o osteomiello articular, pues a veces se centra en las articulaciones, pero yo a veces hablando de este mismo tema con los pacientes le digo, ¿qué es lo primero que te dice un cirujano cuando sales de una cirugía al otro día por la mañana? Camina, Camina, porque el peritactismo intestinal, porque generalmente vas a mejorar, vas a expulsar quizás más los gases que tengas, vas a poder ir a defecar, se va la dinámica y tu metabolismo va a empezar a funcionar de manera diferente y sobre todo esa parte de la alimentación y todas estas cuestiones. Entonces, desde esa parte intestinal o cualquier situación, ¿qué es lo que quizás, no sé, vas a hacer un viaje largo en un avión directamente desde el punto de vista vascular, desde el punto de vista circulatorio? Están protocolos establecidos donde la misma aeromoza o los mismos responsables que van en el avión te ponen a hacer ejercicios ahí sentado con las pantorrillas, tratando de, si no te puedes parar y no puedes caminar mucho dentro del avión, por lo menos darle movilidad a las articulaciones, que los músculos se contraigan y a la misma vez eso active las bombas circulatorias, venosas sobre todo para el retorno, evitar los tromboembolismos, las trombosis venosas profundas que se pueden generar en un periodo largo de inmovilidad, en fin, de que generalmente casi todo en el organismo está diseñado para moverse y hasta cierto punto también le hago reflexionar a los pacientes de que, no sé, a veces decimos, oye, me voy a acostar y me voy a meter el día entero aquí viendo la televisión. He tenido una semana, no me quiero ni mover y me voy a pasar todo el día viendo series o viendo películas acostado y voy a descansar y para mañana amanecer nuevo. Y mañana, ¿cómo amanece? peor. Generalmente con más dolores, con más rigidez en las articulaciones, tienes aquí una contractura y una cuerda montada, como me dicen los pacientes por acá, o me empezó a doler por allá. Y es que precisamente el cuerpo está diseñado para moverse y el organismo está diseñado para moverse. Y todos los sistemas de órganos se activan con el movimiento. El sistema articular no es diferente. Las articulaciones se lubrican con la movilidad. Por eso generalmente muchas de las enfermedades articulares tienden a tener rigidez matutina, tienden a que cuando nos levantamos por la mañana nos sentimos esa dificultad para mover, esa dificultad para empezar. En algunas enfermedades duras más, en otras menos, pero realmente está sobre la base de la misma fisiología. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a movernos en la mañana
y ya empecemos como a calentar los motores, como decimos en el argot popular, pues hace que muchos pacientes te digan, oye, yo me levanto con dolores, pero yo me empiezo a mover, sobre todo en lo que sería la artrosis, porque a veces en la artritis dura un poco más esta rigidez y esta molestia, pero yo me empiezo como que a mover y caliento los motores y como que se me van los dolores. Y después en la noche, ya cuando voy a reposo y ya he trabajado mucho o he hecho mucha actividad, como que me quieren regresar